Amigos, amigas, gracias por acompañarme hoy. Permítanme empezar con dos preguntas que han guiado mi reflexión durante todo este proceso. ¿Es posible que un tribunal históricamente diseñado para proteger al capital extranjero haya dictado una sentencia que marque el fin del neocolonialismo jurídico en México? Y más inquietante aún, ¿por qué este fallo generó un silencio tan tenso en Washington y un estruendo tan visible en la política interna mexicana? Buenas tardes, buenas noches, donde sea que me escuchen. Prefiero no dar rodeos. Quiero ir al núcleo. Lo que acaba de ocurrir es lo que los historiadores y los mercados llaman un punto de no retorno. Y no por las cifras en disputa, por astronómicas que hayan sido, sino por lo que este episodio revela sobre el verdadero equilibrio de poder entre dos países que rara vez se hablan con franqueza directa, México y Estados Unidos. Hoy, lo digo con la serenidad que da observar décadas de ciclos políticos y económicos, presencié una humillación jurídica sin precedentes propinada por México a Access Business Group, una gigante estadounidense de disputas energéticas y territoriales. Lo más impresionante no fue el hecho, sino la forma. México ganó en cancha ajena, con reglas ajenas, frente al árbitro internacional más proclive históricamente a Estados Unidos, el Banco Mundial. Si esto no preocupa a figuras como Donald Trump, que ha usado cada disputa energética como arma política, entonces no sé qué lo hará. Pero no puedo quedarme solo con el titular glorioso. Para entender el terremoto tuve que observar el cuadro completo, las sombras, los matices, la raíz. Todo comenzó cuando la corporación estadounidense decidió unilateralmente que el Estado mexicano debía pagarle 3.000 millones de dólares por unos terrenos en Jalisco. No millones, no cientos de millones. 3.000 millones. Terrenos que supuestamente les pertenecían desde los años 90, en tiempos de Salinas y Zedillo, cuando México se abría de par en par a privatizaciones dictadas desde el exterior. Años en los que la modernización se vendió a precio de remate. En ese contexto, Access Business Group afirmó haber adquirido derechos de propiedad. Pero no buscaban solo reclamarlos, no. Querían 3.000 millones por afectación a su inversión y como si fuera poco se negaron a litigar en tribunales mexicanos. Alegaban, con esa arrogancia típica del poder, que no confiaban en nuestro sistema judicial. Así que se fueron al CIADI, el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, donde Latinoamérica casi siempre pierde. Pero esta vez no. México no llegó rogando ni negociando. Llegó con archivos, con registros agrarios, con pruebas irrefutables. Llegó con una verdad que durante años nadie se atrevió a tocar. Aquellos terrenos eran ejidales, socialmente protegidos, constitucionalmente intocables, derechos nacidos de la Revolución Mexicana. Estados Unidos reclamaba tierras que jamás pudieron ser suyas, y el error fatal fue intentar sostener ese reclamo con base en un tratado muerto, el TLGAN. Intentaron revivir un cadáver legal para justificar un despojo. Ignoraron, o quisieron ignorar, que el tratado había sido reemplazado por el TMEC. Perdieron, y el mundo lo vio. Pero lo verdaderamente histórico llegó después. El Banco Mundial ordenó a la empresa pagar a México 1.3 millones por gastos judiciales. Sí, cobramos. México no solo se defendió. Ganó, cobró y sentó precedente. Y ahí el tablero geopolítico se movió. Porque para Trump y los halcones de Washington es intolerable que México gane sin arrodillarse. Este fallo envía un mensaje claro al capital extranjero. Los tiempos del saqueo legal se acabaron. La victoria destapó otro componente delicado. Estas tierras no eran cualquier propiedad. Detrás hay minerales estratégicos, litio, futuro energético. Y desde que México nacionalizó el litio, las tensiones con Estados Unidos se aceleraron. No hay coincidencias en política. Cada vez que México gana soberanía, en casa aparecen ruido, caos, campañas mediáticas. Casi como si alguien necesitara compensar la derrota en los tribunales con inestabilidad interna. Porque esta no fue solo una disputa judicial, fue un reacomodo de poder. Si México hubiera perdido, se habría abierto una avalancha de demandas basadas en tratados viejos y compras irregulares. Habrían venido más empresas a reclamar ejidos, tierras, concesiones, pero ganamos. Cerramos la puerta, blindamos el territorio, y en Washington lo saben, lo sienten. Este caso me deja claro que México ya no juega a ceder soberanía, juega a recuperarla. Centímetro a centímetro. Y eso irrita profundamente a quienes estaban acostumbrados a dictar las reglas desde el norte.
Access Business Group confiaba en que podía apropiarse de un ejido mexicano usando un tratado extinto. Apostaron a que el Banco Mundial doblaría la ley a su favor. Pero México llegó con la historia, la Constitución y la realidad de su lado. Y vencimos. Lo que se entrega por debilidad toma generaciones recuperarlo. Pero hoy México recuperó algo más grande que hectáreas, recuperó dignidad jurídica, soberanía territorial y un lugar distinto en la conversación global. Después del fallo comencé a observar algo que pocos han notado, pero que para mí fue evidente desde el primer día. Cuando un país recupera soberanía, el mundo no lo celebra, lo vigila. Washington no aplaude ni condena abiertamente, prefiere el silencio, que es un lenguaje diplomático más duro que cualquier discurso. Ese silencio helado, ese compás de espera, significa una sola cosa. Están evaluando la respuesta. Están midiendo cuánto cambió México. Y entonces comprendí que no habíamos ganado solo un litigio. Habíamos cruzado una línea de la que no hay regreso. Porque ahora, al demostrar que podemos vencerlos en sus propias reglas, Estados Unidos ya no puede asumir que México cederá fácilmente a la presión. Y créanme, eso cambia todo. La reacción después del fallo. Los primeros días fueron extraños. Afuera había euforia. En comunidades rurales se hablaba del fallo como una victoria de la tierra contra la codicia. En redes sociales el nacionalismo despertó como si algo dormido hubiera recordado que existía. Pero por dentro, en los pasillos del poder, sentí otra atmósfera. Prudencia, reserva, tensión. No era miedo, era conciencia. Conciencia de que abrir una puerta así también significa asumir sus consecuencias. Porque cuando recuperas soberanía, inevitablemente se inicia una etapa donde otros intentan arrebatártela con más astucia y menos frontalidad. Ya no vendrán con tratados caducos o juicios previsibles. Vendrán con capital disfrazado, con alianzas empresariales, con lobby, con diplomacia disfrazada de cooperación. Ganamos una batalla histórica, sí. Pero lo que viene ahora es un tablero nuevo, con nuevas piezas y nuevas reglas. Lo que descubrí detrás del expediente tuve acceso a detalles que no salieron en titulares. Mientras revisábamos la documentación histórica del ejido, no solo descubrimos la irregularidad en la privatización, descubrimos algo mayor. Una red de adquisiciones hechas en aquel mismo periodo, con los mismos patrones, con los mismos silencios administrativos, con firmas que aparecían y desaparecían como fantasmas notariales. Lo que encontramos fue suficiente para comprender que el caso Access Business Group era solo la punta visible de un iceberg. Un juicio como este no es un accidente, no surge de la nada, es consecuencia de décadas de permisividad, de tratados escritos con letra extranjera, de gobiernos que vieron la soberanía como moneda de cambio. Y ahí entendí la verdadera dimensión del fallo. No solo cerramos la puerta, encendimos la luz, lo que temo y lo que espero. No soy ingenuo. Sé que este triunfo irrita a quienes están acostumbrados a mandar. Sé que habrá represalias no declaradas, presiones comerciales, intentos de renegociación, campañas mediáticas internas para sembrar discordia y debilitamiento político. Pero también veo algo que no veía hace años, una oportunidad histórica. México ya no llega a la mesa como un país que evita la confrontación. Llega como alguien que sabe defenderse, que sabe ganar, que sabe cobrar. Y cuando un país descubre que puede defender lo que es suyo, nunca vuelve a ser el mismo. Por eso, hoy más que nunca, entendí que esta historia apenas comienza. Lo que Access Business Group perdió no fue solo una demanda. Perdió un privilegio histórico. Y cuando se le arrebata privilegio al poder, el poder no olvida. Y tampoco se retira. Habrá más litigios, más intentos, más presiones, pero también habrá más defensa, más documentos, más tribunales donde México ya no entra con la cabeza gacha, sino con la espalda recta. Lo que ocurrió después y que pocos han querido admitir. Cuando el fallo se hizo público, yo esperaba celebración unánime, pero lo que presencié fue otra cosa. Una reacción interna dividida, casi esquizofrénica. En las comunidades agrarias era fiesta. En los pueblos donde el ejido tiene nombre, historia y muertos, se hablaba de justicia recuperada. Hubo campanas, hubo discursos, hubo lágrimas. Los viejos que habían guardado títulos de tierra como reliquias los sacaron como banderas. Pero en la élite económica mexicana el ambiente era distinto. Hubo molestia, hubo murmullo, hubo temor. Un sector poderoso, el mismo que creció durante los años del TLCAN, y jamás imaginó un México que pudiera decir no,
Vio en esta victoria algo peligroso, un precedente que podía replicarse. Porque si se defendió un ejido frente a una empresa estadounidense, ¿por qué no se podría revisar una mina, una concesión, un yacimiento otorgado con prisas en los 90? Ese pensamiento fue suficiente para que muchos sintieran el piso moverse bajo sus pies. Y entonces empezó lo predecible, columnas de opinión minimizando el fallo, analistas hablando de peligro para la inversión, voceros económicos alertando sobre fuga de capital. Nadie lo decía abiertamente, pero el mensaje entre líneas era claro. México había osado defenderse y eso para algunos era un problema. Mientras aquí discutíamos, en Washington se organizaba la respuesta. El silencio duró poco. En menos de 3 semanas comenzaron señales diplomáticas que para el ojo desprevenido pasarían desapercibidas. Un informe del Departamento de Estado preocupándose por la seguridad de inversiones estadounidenses en México. Una delegación comercial adelantada sin explicación oficial. Declaraciones ambiguas sobre la importancia de respeto a tratados históricos. Nada frontal, nada explosivo. Pero cada pieza apuntaba a un mismo objetivo: presionar sin admitirlo. Porque la derrota de Access Business Group no les dolió por el dinero ni por el territorio. Les dolió por lo que revela. México ya no se comporta como país subordinado. México litiga, confronta, gana y cobra. Y eso en el tablero geopolítico es dinamita. Trump lo sabe, sus asesores también, los halcones del Capitolio más aún. Sé que ya se está negociando en voz baja, no en titulares, sino en oficinas sin cámaras, con diplomacia que sonríe pero exige. Van a intentar frenar cualquier otro litigio similar, van a pedir garantías, van a insistir en estabilidad. Pero esa palabra, estabilidad, casi siempre significa algo distinto: que México deje de defender lo que es suyo, la semilla del próximo conflicto. Y es aquí donde la historia, mi historia, deja de ser un recuento y se convierte en advertencia. Porque tras Access Business Group ya hay otras 5 empresas evaluando demandas. 3 mineras, una agroindustrial y una energética que sospecho no tardará en mostrar los colmillos. Todas buscan el mismo objetivo: reabrir concesiones antiguas, rescatar contratos caducados, revivir permisos otorgados en tiempos de despacho extranjero. Lo que ganamos en esta batalla fue tiempo, no paz. Una puerta cerrada, sí, pero muchos más golpes esperando abrir otras. Y la pregunta que me hago hoy, la que ustedes deben hacerse conmigo, es simple pero brutal. ¿Está México preparado para ganar no una, sino 10 batallas más? Porque la victoria histórica del ejido no es el final. Es el principio del verdadero conflicto, el que se libra no con armas, sino con tratados, arbitrajes, tribunales y narrativas. Hoy sé que lo que defendimos no fue tierra. Defendimos el derecho a decidir, defendimos el futuro. Defendimos la idea, peligrosísima para algunos, de que México puede ser dueño de sí mismo. Creí, ingenuamente, que habría un periodo de calma, pero la calma nunca llega después de una victoria que cambia el equilibrio de poder. El primer golpe no vino con amenazas explícitas, fue un movimiento quirúrgico, tenue pero devastador en su intención. Un mes después del fallo, una de las agencias regulatorias de Estados Unidos anunció que revisaría los estándares de importación agrícola provenientes de México. Nada escandaloso, nada frontal. Un comunicado técnico, casi burocrático, perdido entre noticias de mercado. Pero yo lo vi claro, lo reconocí. Era un mensaje, un recordatorio silencioso de quién controla aún ciertas válvulas del comercio y quién puede cerrarlas cuando le conviene. No lo dijeron, pero todos lo entendimos. Ganaron el juicio. Entendido. Ahora empezamos nosotros. En pocas semanas, exportadores mexicanos empezaron a reportar retrasos, inspecciones más largas, cuestionamientos sanitarios que nunca antes habían existido. Las cifras eran pequeñas todavía, casi imperceptibles en la estadística macro, pero gigantescas para un productor que de pronto veía su mercancía retenida 20 días en frontera. Para ellos, Access Business Group había perdido dinero. Pero con ese simple ajuste regulatorio, Washington podía recuperarlo indirectamente, y con intereses. A veces el poder no necesita gritar, solo necesita mover un dedo. Y lo había movido. La respuesta en México, 2 países dentro del mismo país. Lo que vino después fue un espejo perfecto de nuestra fractura interna. Los campesinos decían: que revisen lo que quieran, si la tierra es nuestra no tenemos miedo.
Los industriales decían, no provoquen, no desafíen. No se puede jugar contra el imperio. Y ahí descubrí la verdad más incómoda de todas. México no solo enfrenta presiones externas, también enfrenta una guerra silenciosa con su propio reflejo. Hay dos Méxicos, uno que quiere soberanía y otro que teme las consecuencias de ejercerla. El litigio del ejido no solo reveló debilidad extranjera, reveló nuestra propia división, y el poder, cuando detecta una fractura, no ataca donde somos, fuertes, ataca donde estamos partidos. No tardaron en aparecer columnas de opinión en periódicos especializados, repitiendo el mismo guión. México está ahuyentando inversiones. México arriesga estabilidad económica. México debería reconsiderar sus políticas energéticas. El mensaje era claro. Si defendemos demasiado la soberanía, pagaremos el precio. Pero yo ya había visto ese chantaje antes. En los 90 lo llamaban modernización, hoy lo llaman estabilidad, y entonces llegó el siguiente golpe. Lo recuerdo con claridad. Era martes 9:14 de la mañana cuando recibí la llamada. ¿Hay otro arbitraje? ¿Otra empresa? No, la misma. ¿Cómo? Encontraron un resquicio legal nuevo. Access Business Group había vuelto. No con los mismos terrenos, no con el mismo argumento. Habían encontrado otra puerta, la indemnización por pérdida de expectativas de inversión. Si no podían reclamar el ejido, reclamarían el derecho a lo que esperaban obtener de él. Territorio no. Pero utilidades proyectadas, sí. Un movimiento astuto, más peligroso que el anterior. Porque ese tipo de demandas no necesitan tierras, ni títulos, ni escrituras. Solo necesitan una narrativa. México impidió la inversión extranjera. Esa frase ante ciertos tribunales puede valer millones. Y ahí comprendí algo que me estremeció de verdad. La primera batalla la ganamos con documentos. La segunda, la que comenzaba en ese instante, dependería de nuestra voluntad política. Porque para derrotar una exigencia de expectativas futuras, no basta con pruebas ni archivos. Hace falta algo más difícil, convicción. La convicción de defenderse ante un enemigo que ya no reclama lo que fue, sino lo que podría haber sido. Un enemigo invisible, una utilidad hipotética, un futuro privatizado. Si no ganábamos esa batalla, lo que habíamos logrado se desmoronaría como castillo de arena. Y la victoria del ejido quedaría como un recuerdo bonito y trágicamente inútil. Esa mañana entendí que el verdadero conflicto apenas había comenzado.